Hola, candidato a comentario o no comentario sobre la novela La enfermera de Brunete, de Manuel Maristany y Sabaté, terminada en 2004, de más de 1000 páginas, sobre la guerra incivil española. Como no hemos leído todos los libros novelísticos sobre tan cruenta actividad humana, pues no podemos dictaminar si es la novela de la Guerra Civil Española. En todo caso, si alguien quisiera averiguarlo, uno de los candidatos sería posiblemente La enfermera de Brunete de Manuel Maristany y Sabaté. Un tipo realmente interesante, barcelonés, nacido en 1930, fallecido en 2016, escritor, fotógrafo de temática ferroviaria, tiene más de 10 libros sobre temática ferroviaria, tiene multitud de actividad fotográfica sobre la actividad ferroviaria, asimismo viajero, un viajero interesante. En algún año de la década de los 60 se cruzó África de sur a norte en una moto, en una Impala, la marca Montesa, si no me confundo. Y viajero, fotógrafo, escritor, con buen oficio a la hora de escribir. Lo que vamos a hacer a continuación no es un comentario al uso, por eso hemos iniciado con la expresión no comentario, candidato a comentario, sino simplemente sobre esta novela, que la impresión es bastante positiva. Evidentemente recomendamos su lectura. Lo único que vamos a decir estrictamente es que refleja muy bien ambos puntos de vista dentro de esta contienda, y dentro de cada bando pues también había más de un bando, sobre todo en el bando republicano. Allí también tenían su propia guerra interna o batallas internas, y la terminología, la expresión, o sea, nosotros en nuestro aspecto de docencia de historia del mundo contemporáneo y de historia de las Españas, pues ante cualquier fenómeno histórico, como en este caso la Guerra Civil Española, pues proponemos que el estudiante, tras una investigación, sea capaz de realizar una breve introducción, un saber las razones que llegaron a la emergencia de dicho fenómeno histórico, evidentemente saber el desarrollo de lo que aconteció. Y ahora viene lo más difícil, y que en casi ningún libro de historia sale, que es cómo lo vivieron los distintos tipos de protagonistas. Y evidentemente lo ideal serían novelas, testimonios escritos durante la Guerra Civil Española, pero a buen seguro esta novela refleja muy bien muchos puntos de vista de los protagonistas en el interior de la Guerra Civil Española. Por eso mismo lo recomendamos, no solo por sus méritos literarios, sino por su información historiográfica. Pues, ¿por qué decimos que no es un comentario, un candidato a comentario? Porque lo que vamos a hacer es leer las ocurrencias que durante la lectura de esta obra literaria pues produjo en nosotros, y fuimos publicando en esa cuenta antiguamente llamada Twitter. Ocurrencias que nunca se nos hubiese emergido en nuestro cerebro de no ser por la lectura de esta obra. Entonces, no es un comentario en sí, pero son ocurrencias a partir de la lectura de La enfermera de Brunete de Manuel Maristany. Empecemos pues. Empecemos pues ya el 20 de septiembre de 2024. La lectura ha sido casi un año, de finales de junio de 2024 a principios de junio, mediados de junio de 2025. Manuel Maristany, en La enfermera Brunete, de 2004, la redacción acabada, sale la siguiente expresión: aunque usted y yo militemos en campos diferentes, podemos entendernos porque somos personas civilizadas.
pero nunca con el populacho sediento de sangre que brama en la calle. Se acaba la cita y continuamos. Hoy se brama en Twitter y ha llegado a YouTube. Evidentemente, en junio de 2025 se sigue bramando y se sigue evidenciando que se echan falta razonamiento argumentativo sobre las cosas, los problemas que nos atraviesan, por mucha indignación que nos produzcan ciertos hechos políticos, y estamos hablando en 15 de junio de 2025, pues nuestra expresión pública tiene que ser razonada, razonable, racional y con propuestas a ser posible inteligentes y con crítica certera. Bueno, también se nos ocurrió lo siguiente. Hasta el novelista Manuel Maristany sabe que la ley natural en muchos casos está en flagrante contradicción con la religión, de lo cual nunca habrá que deducir que se evite el estudio del racionalismo jurídico de Lorenzo Peña, para tener más tiempo para ir a misa. Bueno, no estábamos apelando precisamente en racionalismos, pues un racionalismo del último filósofo español vivo. Lorenzo Peña es el constructor del último sistema filosófico en general, podríamos decir, y el último sistema filosófico en español. En doble vertiente, a lo mejor se puede unificar, el gradualismo contradictorial, que utilizó desde sus conocimientos lógicos y lo aplicó a la teoría del conocimiento y a la ontología, y posteriormente tuvo una segunda fase de estudios jurídicos. En dicha fase construyó un racionalismo jurídico. Bienvenido sea dicho racionalismo contradictorial y jurídico para estudiar los procesos lógicos, ontológicos, epistemológicos y políticos de la España, de la Europa y del mundo actual, que falta nos hace apuestas racionales, razonables y racionalistas. Continuemos, pues. Cuando una lectora de 93 años, Victoria Catalán, te recomienda un libro que incluso te presta, habrá que leerlo. La enfermera de Brunete, de Manuel Maristany. Todo empezó muy bien, hasta que cae en el negro legendarismo antiespañol. En Nueva España, una labor colonizadora tan eficiente como incruenta. ¿Cómo que labor colonizadora en Nueva España? Una colonia es un asentamiento, una población que una entidad más bien de índole imperial, pues construye, donde va de excursión para robar, pues cerca de la costa, porque si hay problemas para poder salir huyendo rápidamente. En la época de los Austrias no hubo colonias, en el Nuevo Mundo hubo provincias, hubo administraciones, hubo virreinatos y hubo ciudades, asentamientos cerca de la costa, sí, pero también en el interior, incluso a 1000 kilómetros en el interior. Si solamente tienes y buscas la eficiencia colonial de extracción de recursos, o de algún recurso natural, la caña de azúcar o lo que sea, con esclavos, pues haces un asentamiento que sea únicamente para eso. No pierdes tiempo, energía, esfuerzo y recursos para encima a esa gente que estás esclavizando o esclavos que has comprado y los has traído allí, construirles iglesias. Sí, iglesias también. Hospitales, universidades, aprender su lengua, hacer gramáticas en su lengua, que es lo que pasó en el Nuevo Mundo, gracias a que tenían la Gramática de Lengua Castellana de 1492 de Antonio de Lebrija. Pues nadie pierde el tiempo en aprender la gramática de la gente que explotas y gramáticas que se hicieron antes que en quechua y los demás idiomas americanos, antes que la gramática, que los franceses hicieron su gramática francesa, que los alemanes su gramática alemana, etcétera, etcétera. Continuemos. Página 39, edición 2007.
virrey que fue de Nueva España, donde llevó a cabo una labor colonizadora tan eficiente como incruenta, de regreso a la madre patria, tesoro que se amontonaba en sus bodegas. Maristany, ¿ignorancia o tergiversación? Bueno, ustedes juzguen. Maristany, esto es del 6 de julio de 2024. La siguiente frase sale en Maristany. También era un más que notable jugador de ajedrez, la cara oculta de su personalidad del hombre de acción. Pero si los ajedrecistas son por excelencia seres activos, agentes que constantemente diseñan planes y procuran ejecutarlos en un tiempo concreto, no se entera este Manuel Maristany. La siguiente ocurrencia del 27 de diciembre de 2024 que dice así: en La enfermera de Brunete se dice que el sentido de la irrealidad de los intelectuales es pasmoso, añadiendo que intelectual no es sinónimo de inteligente. Tampoco inteligente es sinónimo de intelectual, y el sentido de la realidad de los no intelectuales es ingenuo. 19 de enero de 2025. En Manuel Maristany leemos que para cicatrizar las heridas de la clase que sea, no hay mejor medicina que dejarlas en paz durante un tiempo y que la juventud haga el resto. Sí, pero una juventud ilustrada como cronistas que fijan la memoria de lo nuestro y lo ajeno extraño. Continuamos con 25 de enero. Como escribe Manuel Maristany, algunos tienen la impresión de que la sabiduría debe de entrarle a uno por simple ósmosis, meramente por matricularse en una universidad como la de Salamanca, como si bastase respirar el aire que lo rodea a uno. Pero no es tan fácil. Hay que examinarse aún. 8 de febrero de 2025, Manuel Maristany nos advierte de que no perdamos la serenidad ante los toros, pues lo presienten y se vuelven peligrosos. ¿Quiénes o qué son los animales potencialmente peligrosos? A menos hoy. ¿Quiénes o qué son hoy los animales potencialmente peligrosos? ¿Y cuán difícil es aguantar sereno ante tipos que te sueltan discursos irracionales de otros? Es que no solo te suelta la gente irracionalidad así a flor de piel, sino que encima, claro, esas irracionalidades no son de otros, y encima es que oyes la misma racionalidad en bocas distintas. 9 de febrero. Sin entrar en un discurso cervantino sobre las armas o las letras, Manuel Maristany nos recuerda que unos combaten con las armas y otros con las letras, como Dionisio Ridruejo, y mientras la élite inglesa amiga de la andaluza, como mucho de observadores en la contienda incivil. 22 de febrero. Poner información auténtica al alcance de tu adversario para que su misma autenticidad haga sospechar lo contrario es una estratagema de las buenas para generar y sistematizar la confusión. Vale para la guerra, la rivalidad empresarial y la vida. Aprendido de Maristany. 17 de febrero. La biología es implacable dentro de los libros de Maristany y fuera. 21 de marzo. El personaje José Mari de La enfermera de Brunete nos diría hoy ante el rearme europeo, esto está escrito 29 de marzo, nos diría hoy ante el rearme europeo y mañana ante otra eventualidad, pues ante esta pavorosa incertidumbre habrás de convenir conmigo que todos los demás problemas carecen de importancia y no tiene sentido angustiarse y planear. Del 3 de abril, no hay circunstancia que no haya generado un pensamiento absurdo y la anterior ocurrencia ha sido generada tras las circunstancias de lectura de la página 768 de La enfermera de Brunete. ¿Y acaso eso quiere decir que el primer tercio de esta oración es un pensamiento absurdo? Bueno, pues juzgar vosotros mismos. Nos vamos al 6 de abril para escuchar que cuando se alcanza mucha felicidad y no se puede detener el tiempo para poder gozarla eternamente, es el momento de tener miedo de perderla, según Soledad, de La enfermera de Brunete. Aunque el problema está en que un cerebro miedoso
funciona peor y uno ansioso deja de funcionar. 9 de abril. La guerra civil española todavía no ha terminado, porque algunos hombres son de ideas fijas. Ocurrencia a partir de Maristany. ¿Por algún motivo especial? Tal vez porque algunos pueden imaginar los peores propósitos en los demás. 12 de abril. Lo que está entrecomillado es: este es el peor rato de mi vida, y parece ser que me pregunté cuántos este es el peor rato de mi vida es capaz de soportar un ser humano. Entonces dice así la ocurrencia: ¿cuántos este es el peor rato de mi vida es capaz de soportar un ser humano? A partir de Maristany. 17 de abril. Si todo lo que nos pasa a la humanidad es porque Dios, por alguna razón desconocida, en su infinita sabiduría nos quiere poner a prueba, ya es hora de que vaya cambiando de entretenimiento. Ocurrencia desde Maristany. 20 de abril. ¿Para qué sirve una angustiosa sensación de irrealidad aparte de para envolverte? Menos mal que cuando una muy negativa info pugna por abrirse paso hasta el fondo de nuestro cerebro, dura fracciones de segundo, porque si durase una hora, el dolor sería eterno. Desde Maristany. Igual que el 21 de abril. Hay noticias increíbles que, por lo que revelan, de repente pueden agrietar peligrosamente los pilares que sostienen el orgulloso edificio de nuestros ideales y amenazar con trastocar nuestra escala de valores. El pasmo ilumina y derrumba mundos. Ocurrencia desde Maristany. Y de 1 de mayo de 2025, incluso en una novela, al menos en una de Maristany, hay cosas que le podrían parecer a uno fantasiosas y novelescas. Y qué ironía que un personaje ficticio exclame que con mucha frecuencia sucede que la realidad supla la fantasía más desbordada del novelista más imaginativo. Aprovecho para explicar que lo de la realidad supera la ficción es una frase de Lord Byron, pero no quiere decir lo que aparentemente quiere decir de que la realidad supera la ficción, como que la vida cotidiana es más interesante o puede pasar cosas más asombrosas que una novela. La frase de Byron es autobiográfica. Cuando Lord Byron dice la realidad supera la ficción, se refiere a su propia vida, supera la ficción que está escribiendo, porque no podría haber redactado exactamente lo que le pasaba en su vida. Si ya lo que escribió fue un escándalo, pues se llega a escribir lo que le pasó. Al 1 de mayo nos vamos. Nunca he entendido que para pegarte un tiro debas antes ponerte tu uniforme de gala o tus mejores hábitos. ¿Será para que ya nadie te tenga que vestir a la hora de meterte en el ataúd? Ocurrencia desde la lectura de Maristany. 18 de mayo. Una sola página basta para que veas tu vida bajo una perspectiva totalmente diferente. Y no todos encuentran un motivo, aunque imprevisto, para dejar esta vida con cierta dignidad. Ocurrencias desde Maristany. En el fondo, casi toda la literatura va de dolencias del alma. Bueno, en realidad esta manera de terminar esta ocurrencia de que en el fondo casi toda la literatura va de dolencias del alma, este tuit lo subí el día que coincidía con el examen de Historia y Filosofía de la tercera evaluación de segundo de bachillerato. Yo sabía que el tema de la disertación que les iba a poner era la salud mental en el siglo XXI. Y bueno, pues subí lo de dolencias del alma con anterioridad al examen, pues sí, a ver qué pasaba. 25 de mayo. Cuando un intelectual que no es sinónimo de inteligente se da de bruces con la realidad, todas sus utopías se van a tomar por el saco. El sueño finaliza de golpe, escrito en Maristany. Lo anterior no amputa la existencia del intelectual inteligente en equipo razonable. Lo de intelectual en equipo lo aprendimos directamente, presencialmente, de una conferencia de José Luis López Aranguren
en Barcelona aproximadamente pues en el otoño del 92 o en invierno del 93, en un edificio que era abajo de las Ramblas, cerca del mar, a mano derecha. Y tuvimos la anécdota de cuando acabó el acto discursivo de José López Aranguren, que ya le habíamos hecho una pregunta, pues fuimos a pedirle un autógrafo y nos respondió: joven, ¿qué prefiere? ¿Un abrazo o un autógrafo? Bueno, pues yo le dije evidentemente un abrazo, profesor. Y entonces cogió el papel que le había puesto para firmar y me pone, dice, ¿cómo te llamas? Y dice, Javier. Dice, para Javier, un fuerte abrazo. José López de Aranguren. Y yo dije, me quedé un poco a cuadros, y me lo da y se levanta y me dio físicamente un abrazo. Pues subí toda la Rambla para arriba, para Barcelona, como si portase el estandarte de la conciencia moral española en adelante. Bueno, seguimos. Bueno, ya no hay más ocurrencia, por lo que cerramos este vídeo con la recomendación viva de que se lea La enfermera de Brunete, de Manuel Maristany, una obra superior a las 1000 páginas, con buen oficio, en el que sus mayores virtudes es, aparte de la historia en sí, aparte de que en cierto momento, 3/4 partes de la obra, pues hay un giro a los acontecimientos que le hace interesante para los que necesiten la tensión dramática para poder embeberse de 1000 páginas, que eso es lo de menos. También, aunque solo es ocasionalmente, utiliza el género epistolar y así también ayuda a entender más puntos de vista, más significados. Pues lo que hemos dicho al principio, la diversidad de perspectivas desde la posición, hace el esfuerzo el escritor de ponerse en la piel, en el cerebro, en el cuerpo, en los estados afectivos, mentales, en las creencias, en las opiniones, en los razonamientos de personas distintas en función de distintas posiciones que tenían en la Guerra Civil Española. Eso ya por sí lo hace muy interesante y claro, sobra decir que escrito realmente con calidad literaria. Esta obra nos ha provocado ciertas ocurrencias que se pueden engarzar con el mundo de hoy, y tras haberla leído y recomendando vivamente la lectura de esta obra, pues me despido y adelante con más obras literarias, aunque no sean de Manuel Maristany.